Arrancamos el programa hablando de la economía y de la posibilidad de este acuerdo con el FMI, que bueno, parece ser determinante a la hora de hablar del futuro económico de la Argentina. Ahora la pregunta es, ¿la economía del país y más principalmente el plan económico del gobierno dependen de un acuerdo y ahondo, de un buen acuerdo con el FMI? ¿La vitalidad del gobierno de Javier Milei depende de un buen acuerdo con el FMI? Vamos a preguntárselo al economista Jorge Bertolino, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. ¿Depende de un buen acuerdo con el FMI la vitalidad de la economía y del gobierno de Milei o no? Sí, yo creo que la principal dependencia del gobierno con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario es por la carencia de divisas y, digamos, la porfía que hay entre el gobierno y el mercado, donde el gobierno dice que no necesita divisa y el mercado desafía esta lógica y piensa que la falta de divisa es un problema importante y tampoco confía, también debido a la falta de divisa, tampoco confía en la viabilidad de mantener el precio del dólar sin una devaluación. Ujú. Entonces, digamos, las posibilidades que tenga el gobierno de no devaluar y de sostener la estabilidad actual depende de que le ingresen divisas del Fondo Monetario porque no se avisora la posibilidad de ingresar fondos de otro origen, principalmente porque la suba del riesgo país, desde lo mínimo que alcanzó hace un par de meses, hace que sea sumamente oneroso y además un poco inviable obtener fondos en el mercado financiero internacional. ¿Para qué se requieren divisas en lo que tiene que ver con la política económica diaria? ¿No? ¿Para qué? Y hagamos un poco acá de educación, si uno quiere, económica. ¿Para qué se requiere? ¿Para demostrar poder de fuego ante una eventual corrida? ¿Para qué se requieren divisas? Para que el que esté escuchando entienda. Sí, digamos, habitualmente tener una cantidad importante de divisas te habilita a intervenir en el mercado cambiario vendiendo estas divisas en el hipotético caso de que, digamos, haya una corrida Ujú. en contra del peso y a favor del dólar. Pero también otro factor importante tiene que ver con que la existencia de un colchón de divisas a los acreedores le da la tranquilidad de que los vencimientos de deuda que existen se puedan pagar con estas divisas que están acumuladas, ¿no? Ujú. Mientras que en la situación actual, el gobierno que tiene vencimientos importantes de deuda externa cada 6 meses, en el mes de enero y en el mes de julio, cada vez que esto ocurre, digamos, para decirlo en un lenguaje llano, los acreedores están cortando clavo, viendo de dónde va a sacar el gobierno, cómo se la va a ingeniar para pagar estos vencimientos. Entonces, si vos tenés un colchón de divisa, eliminás este factor de incertidumbre que hace que los acreedores vendan los bonos por temor a que no se paguen y que como consecuencia de eso baje su precio y suba el riesgo país. Los organismos internacionales y el FMI también no nos quieren prestar porque no nos consideran creíbles a la hora de pagar o porque piensan que la Argentina va a utilizar esas divisas, esos dólares, para que no suba justamente el dólar, ¿no? Como ya hizo Caputo en el gobierno de Macri. ¿Cuál de los dos es el principal miedo? Y el Fondo Monetario Internacional, una de las cosas que no quiere principalmente, ahí está la principal diferencia con el gobierno, lo que no quiere el fondo es que los dólares, como vos bien dijiste, se utilicen para venderlos en el mercado. Ujú. Lo que el fondo querría es que los dólares que le entregue queden ahí en el central, en la vidriera, y que no se utilicen. Claro, Estén claro. ahí como un factor de seguridad para asegurar el pago a los acreedores. El FMI aseguró que no será vinculante la decisión del Congreso para firmar el nuevo acuerdo con Argentina y enviar fondos extras. Esto lo dijo Julie Kozak, que es la vocera del organismo, en las últimas horas. ¿Esto hace perder credibilidad a un acuerdo con el FMI para el gobierno de Milei? No lo sé, porque digamos, es un tema jurídico que yo no tengo claro eh, eh,
cuál fue la reforma que se hizo con respecto a este tema cuando fue Guzmán ministro de Economía. Se hizo un cambio ahí en la legislación en cuanto a la obligación de presentar, solicitar la aprobación del Congreso. No tengo claro cuál fue la modificación que hizo que ahora no se necesite la aprobación del Congreso en los aspectos más técnicos. Sí creo, sin ser un experto en temas jurídicos, que lo que se solicitará al Congreso es que se apruebe el pliego general, sin la letra chica, digamos. ¿Hay posibilidad para la Argentina de conseguir financiamiento que no sea a través del FMI? Porque, a ver, el blanqueo ya hubo, entiendo que entraron 20.000 millones de dólares, más o menos, eso lo funcionó. Pero bueno, lo de las inversiones está allí, no está tan activado como parecía. ¿Hay posibilidad de conseguir financiamiento externo que no sea del FMI? Sí, pero no en lo inmediato. O sea, digamos, como que una cosa debería ir encadenada con otra. Un acuerdo con el Fondo Monetario. Si se cumple, si se llegara a cumplir lo que se especula en el mercado, de que entre el Fondo Monetario y otros organismos internacionales pondrían 20.000 millones de dólares, esto lograra eliminar gran parte de la volatilidad que hay en los mercados financieros, y que como consecuencia de eso subieran los precios de los bonos, bajara el riesgo país hasta un nivel razonable, entonces ahí sí, dentro de 6 meses, un año, el gobierno podría obtener fondos en el mercado financiero internacional. Pero no por el momento. En el momento, con el riesgo país donde está hoy, se le hace sumamente oneroso y prácticamente no obtendría fondos, porque ya con el riesgo país que tiene la Argentina hoy, los prestamistas privados lo consideran demasiado riesgoso y no prestarían. Acciones argentinas, por último. Estamos en un momento de volatilidad, digamos, y algunos, juzgan esto producto de las políticas erráticas de Milei, algunas declaraciones desafortunadas, este tema del CryptoGate, y otros, viste cómo es, como en el derecho, la mitad de la biblioteca sigue para explicar una cosa y la otra mitad otra. Otros dicen, la volatilidad tiene que ver con las regulaciones de Trump y esto está impactando las ADR argentinas como impacta en otros países. ¿A cuál de los dos le creemos? ¿A cuál de las dos ideas le creemos? Yo creo que todo influye. Mi principal hipótesis es que se esperaba que a mediados de este año, dentro de 2 o 3 meses, Argentina subiera su calificación a mercado emergente. Como se postergó el acuerdo con el fondo, se postergó la salida del cepo cambiario, esto hizo que este plazo se estire un año más. Como habían ingresado fondos importantes especulativos a comprar acciones argentinas para venderlas ahora, cuando Argentina hipotéticamente subiera emergentes, para vendérselas a los fondos de inversiones más importantes que están obligados a invertir en mercados emergentes, entonces se vieron burlados porque se dieron cuenta de que iban a tener que permanecer un año más. Y eso no les cerraba, y entonces ahí se desató una ola de venta de los ADR argentinos. Ese fue el factor que, a mi criterio, inició la corrección. Y luego vinieron complicaciones como los tiros en el pie que se pegó el gobierno, como vos bien mencionaste, y ahora se arruinó todavía mucho más con la volatilidad que genera las medidas de Donald Trump, que va para un lado, que va para el otro, que no se sabe por qué va. Un día dice una cosa, otro día dice otra, y bueno, hasta tanto no se tranquilicen las aguas en lo internacional y salga el acuerdo con el fondo, el mercado de valores argentino debiera continuar sumamente volátil. Ahora, cuando estos dos factores se tranquilicen, a mí me parece que va a haber un salto relativamente importante y se va a recuperar una buena parte de la corrección que se produjo en estos últimos 2 meses. ¿Esto para cuándo podría ser?
Y esto puede ocurrir mañana, dentro de 10 días, dentro de 30 días. Yo creo que lo principal es que se confirme que va a haber un acuerdo con plata fresca con el Fondo Monetario. Claro. Y en cuanto al segundo factor, a que, digamos, el gobierno de Donald Trump, que el castigo que el mercado le aplica a las políticas de Donald Trump, ¿cuándo va a terminar? Y eso no lo podemos saber. Porque, viste, tanto Donald Trump mañana te puede arruinar todo de nuevo, como te puede introducir un cambio, como ha hecho varias veces, y decir, no, ahora esta medida se suspende, o ahora esta medida se ahonda mucho más. O sea, estamos en una gran incertidumbre y no sabemos para dónde va a salir. Ese es el principal factor. Puede salir para adelante o para atrás, pero la incertidumbre es lo que menos le gusta a los mercados financieros. Obviamente. Gracias por el contacto, Jorge. Ha sido un gusto como siempre, Antonio. Hasta la próxima.